Hoy está con nosotros el doctor Max Hernández, que es psicoanalista y fundador de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, es autor de varias obras y la última de ellas se titula En los márgenes de nuestra memoria histórica. Yo mostré esta obra, recordarán, ¿no? Esta es la última obra de Max Hernández. Vamos a conversar sobre algunos aspectos de esta obra porque es muy diversa, muy amplia y el tiempo no es pues tan diverso ni tan amplio. De modo que la más cordial bienvenida a Max Hernández. En el malestar en la cultura, Freud dedica una serie de consideraciones muy interesantes y muy críticas acerca del mandamiento según el cual hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y yo reproduzco in extenso este texto de Freud en la coda de un ensayo titulado La imposibilidad, un ensayo mío, la imposibilidad de que la caridad sea un mandamiento. De modo que no voy a repetir, ¿no?, las consideraciones de Freud, primero porque sin duda las conoces y además porque nos tomaría un tiempo excesivo, ¿no? Pero, ¿a qué viene esto? Bueno, esto viene a cuento porque aquí en la página 103 dices textualmente que aún hoy en día el racismo no llega a ser abolido por el amor y sigue coloreando el conflicto entre los sexos, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo podría el amor abolir el racismo? Bueno, primero, Marco Aurelio, te agradezco esta invitación. Es siempre un placer conversar contigo, coincidiendo o no, eso es aparte. Así es, muchas gracias. Bueno, es totalmente cierto que en el malestar en la civilización, Freud plantea con mucha claridad que la vida en común implica la represión de nuestras naturales tendencias agresivas y que por lo tanto la vida en común en pequeños o grandes grupos es una vida frágil porque la agresión reprimida para poder convivir erupciona todo el tiempo. Es interesante que Freud en ese artículo cita los mismos versos o el mismo verso latino, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Pero no olvidemos que en 1921 Freud ha publicado su Psicología del yo y análisis de las masas. Y ahí plantea que lo que mantiene unido, lo que genera el vínculo social, es el amor, la amistad y el vínculo con el líder. Entonces yo creo que hay una suerte de permanente tensión entre esta agresión, que por otro lado tampoco tenemos que verla como solamente destructiva. Es la agresión que uno tiene que tener simplemente para poder existir. Una maestra mía, la psicoanalista Marion Milner, decía... Entonces la otra agresión sería la violencia. Claro, exactamente, ¿no? Contra la cual yo sí creo que estamos. Una cosa es poder distinguir agresión de violencia. Y yo sí creo que no hemos visto jamás agresión pura ni amor puro. El más puro de los amores tiene agresión, tiene voluntad de posesión, voluntad de poder. Ayer escuchaba un programa en el cual un diplomático francés, el señor Fayard, hablaba del arte de la guerra de Lao Tzu y planteaba que el discurso de la guerra y el discurso del amor son más o menos lo mismo, un poco lo que había planteado Roland Barthes en fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? Porque uno dice, voy a conquistar, voy a seducir, se rindió, me sometió,
etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que hay una amalgama. Ahora, ¿qué poder hacer con el racismo? Yo creo que el racismo es un problema muy serio, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay un fuerte grado de mestizaje. Entonces, se crea una suerte de pigmentocracia muy gradual y nos basamos entonces en el narcisismo de las pequeñas diferencias, de nuevo para citar a Freud. Es decir, cuanto más me parezco a ti, más voy a enfatizar o poner énfasis en aquello que me distingue. Y entonces yo voy a ser un poquito más claro que tú. O si soy un poco más oscuro que tú, diré, es que tú no tienes suficiente tiempo, tu familia no tiene suficiente tiempo en el Perú, y por lo tanto su claridad implica falta de prosapia, por decir algunos de los discursos que uno escucha en las calles. Bueno, yo había traído a colación este asunto del amor y el racismo, pero simplemente quería que me aclararas el punto. Pero más adelante yo tenía preparada una pregunta que ahora la puedo más bien someter a tu consideración, ya que tú has dicho algunas cosas acerca del racismo, ¿no? La última vez que estuvo por aquí Fernando Sabater dio una conferencia y entre otras cosas dijo, el racismo es lo natural. El no racismo es una creación de muy difícil equilibrio, una creación precaria que se puede caer al menor tropiezo, ¿no? Bueno, entonces el no racismo es una construcción, en el mismo sentido en que Fichte decía que Dios era una construcción en sus clases en las mañanas, esto lo han contado sus biógrafos. Fichte, dirigiéndose a sus alumnos, les decía, bueno, hemos llegado al tema de Dios y entonces vamos a comenzar a construir a Dios, ¿no? Bueno, en este sentido de construcción, ¿no? Igual el no racismo es una construcción, pero en una especie como la nuestra, que es una especie jerárquica y territorial. Entonces, el racismo no es que esté bien o que esté mal, el racismo tiene en eso, digamos, un carácter ajeno a estas consideraciones éticas, tan ajeno como puede ser pues un tsunami, que tiene que ver un tsunami con la ética, ¿no? Entonces, ya es una cuestión de fábrica. Esto creo, la Escuela de Teología Contemporánea me parece que ha subrayado, ¿no? El carácter innato de una serie de conductas, ¿no? El recelo frente a los demás, el tomar distancia frente al extraño, a la tribu, es una reacción natural. No es racismo ni discriminación, no. Incluso se ha hecho experiencias con niños ciegos que perciben por el olfato al que no es de la casa, ¿no? Y entonces se ponen y se van al ringo. Entonces, por eso digo yo, si tú también reconoces que en este proceso de discriminación, no estoy hablando de los extremos a los que esto puede llegar, pero digamos, ad initium, ¿no? Hay un componente biológico. Bueno, fíjate, varias cosas en este sentido, ¿no? Yo creo, y en eso soy muy freudiano, que el otro nos resulta hostil. Aceptar al otro es una tarea cultural. Pero con respecto al racismo yo señalaría un quiebre en un momento determinado. Sí, todas las sociedades, los griegos tenían sus bárbaros, los bárbaros tampoco querían mucho a los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en el Perú, la gran confederación que llamamos el Tahuantinsuyo mantenía muy claramente separadas a las etnias. El propio Garcilaso, al que, como tú sabes, admiro tanto, tenía un desdén absoluto por las tribus de la selva y las tribus más allá de Quito. Pero lo que ocurre es que, y eso es lo que para mí tiene sentido en el Perú, es que a partir del descubrimiento de América se instituye. Entonces una cosa es mi preferencia natural. O sea, por eso esa pregunta que hacen algunos, dice, ¿tú te casarías con alguien de otra raza? Para mí es banal, porque no quiere significar mayormente. Yo puedo tener preferencias singularísimas,
por aquello que me atrae, y son respetabilísimas. El problema es cuando se instituye, y en un país como en el Perú, cuya mayoría es de procedencia americana, se ha instituido una suerte de sistema opresivo. Entonces, ¿cómo respetar las diferencias y lo natural en el ser humano, pero creando una lógica que permita una cultura de mayor convivencia? Esa sería un poco mi posición, ¿no es cierto? Pero ¿cómo explicarías, cómo explicarías este otro hecho? Una de las últimas veces que conversé con el doctor Fernando Silva Santisteban, sí, tocamos este asunto del racismo. Y yo le decía, Fernando, en la época de la gente ilustre del 900, ¿no? Mariátegui, González Prada, Ribagüero y todo, no se hablaba del racismo, sino se hablaba de la cuestión indígena, ¿no? Del problema del indio. Pero nadie... Y me dijo, no, pero el racismo como problema, realmente, yo te voy a decir algo que de repente te va a sorprender, pero es una novedad. Yo creo que se comenzó a discutir en serio en la década de 1960. O sea, yo le digo exactamente cuando se comenzó también a discutir en serio la tríada esa, ¿no? Amor, sexo y matrimonio, que es una cuestión completamente reciente, ¿no? Entonces, yo también quería subrayar ese hecho, ¿no? Me están indicando que debemos acá hacer un alto en el camino, de modo que luego de esta detención voy a abundar ligeramente en este punto para que me des tu contestación. Estamos dialogando con Max Hernández. Bueno, yo quería simplemente dejar planteado el hecho de que la discusión sobre el racismo es relativamente reciente, ¿no? Y sobre esto me dijo varias cosas el doctor Fernando Silva Santisteban, pero acá lo importante es lo que tengas que decir. Bueno, yo creo que es exacto en el sentido de que se problematiza el tema, se tematiza el asunto a partir de ese momento, y es importante porque los años 60 son los años de la gran descolonización. Y de la contracultura. Y de la contracultura al mismo tiempo. Entonces, es absolutamente justo decir que el racismo se hace problema visible y por lo tanto algo sobre lo cual reflexionar y extraerlo de una naturalidad que por otro lado tenía repercusiones sociales no naturales. Hay una anécdota de Freud, por ejemplo, que fue muy importante en su vida. Él está caminando con su padre y un ario, por llamarlo de alguna manera, un austríaco, le dice: quita de acá, judío, le quita la gorra y se la tira, y le dice, Freud chiquito le dice a su papá: papá, ¿y cómo te dejas? Sigue nomás. Es decir, en ese momento se había interiorizado una supuesta diferencia racial que no tenía nada de racial, sino religiosa en aquel momento, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que hay algo importante en este país nuestro de tematizar el problema del racismo en lo que tiene de implicación no democrática. Ahora, tú has señalado algo que es un tema capital, que la descolonización, que es un fenómeno importantísimo en la historia mundial, parece correr parejas con una suerte de retracción de la cultura y la construcción de una contracultura, pero no una contracultura hecha por aquellos que conocen la cultura y por lo tanto pueden oponerse, sino quienes cuestionan porque hacen una ecuación absoluta
entre la cultura que es esencialmente occidental, en el sentido de que es greco-latina, judeo-cristiana, etcétera, 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 con un instrumento de dominio. Yo creo que necesitamos separar esas cosas. Conversábamos antes de entrar la diferencia que hacía Chema Salcedo entre la visión y una cultura de lo visual. Así es. Porque lo que pasa es que si uno no tiene una real cultura de lo visual, lo meramente visual ingresa con una violencia y no te permite analizar lo que está pasando visualmente. Entonces, esto es importantísimo, cómo descomponemos una imagen para poderla leer adecuadamente. Y ya yo estoy metiéndome en camisa 11 varas, cómo lees lo visual. Así es. Pero creo que hay algo en eso importante. En la página 193 dice lo siguiente: querer que cada bando aprenda lo que la humanidad no ha aprendido en siglos de historia es utópico. Por ello, urge despertar del pesado sueño del desquite y renunciar a las ingenuas fantasías sobre la generosidad que debió haber mostrado el vencedor. Esto está en relación con la guerra con Chile, pero igual también se puede retrotraer, ¿no?, a la época de la invasión o de la conquista. El desquite o la venganza, ¿no?, es el daño o agravio que se inflige a alguien como respuesta o como satisfacción del daño o agravio que ese alguien me infligió. Bueno, esta es la justicia taliónica, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, cuando se aplica debidamente, es una justicia muy transparente y medular, ¿no? Y casi siempre cuenta con el apoyo general. El asesinato de Osama Bin Laden, ordenado por el presidente de los Estados Unidos, contó con la aprobación casi unánime, ¿no? Y era pues una clarísima venganza. Hay otro caso que refería Jorge Luis Borges en sus extensísimas conversaciones con Adolfo Bioy Casares. Decía Borges haber recibido el premio Jerusalén juntamente con el escritor judío Schwarzbart, que estuvo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, concluida la Segunda Guerra Mundial, un día Schwarzbart se encontró en París, en una de las calles céntricas, con el que había sido su verdugo, con el comandante del campo de concentración donde él había estado. Entonces lo detuvo y le dijo: usted dirigía el campo de concentración y usted me sometió a maltratos, torturas y una serie de vejaciones. Ahora le voy a dar su merecido, prepárese a morir. Sacó un revólver y lo mató. Bueno, el homicida fue detenido y se le inició juicio. Pero después de un tiempo hubo sobreseimiento porque el tribunal juzgó que no había motivo bastante para proseguir la causa y en consecuencia Schwarzbart salió libre. Tanto Borges cuanto Bioy Casares aprobaron la conducta de Schwarzbart, ¿no? Yo no estoy muy seguro si mi ilustre invitado aprueba la venganza. Interesante. Pero has mencionado a Borges, y Borges tiene un cuento muy bello, Deutsches Requiem. Y abreviando, hay un filósofo judío que va a un campo de concentración y el comandante del campo ha sido su compañero universitario, también filósofo, que respeta mucho el pensamiento del filósofo judío y por un momento decide perdonarlo. Pero luego de una reflexión profunda decide mandarlo matar.
y lo hace, dice, no por matarte, sino porque quería extinguir esa chispa de misericordia que no me hace un buen nazi. Entonces yo creo que esa venganza en ese momento es para mí comprensible. Pero fíjate, yo estoy por iniciar un curso con Susana Rice, que es una helenista y latinista muy, muy reputada, sobre tragedia griega y psicoanálisis. Y estamos examinando a fondo la Orestíada. Melanie Klein, esta analista brillante, cuya obra tú conoces muy, muy bien, plantea que la Orestíada es la saga que permite entender cómo la Grecia pasa de la ley del talión, la pura venganza, al tribunal del Areópago, donde hay, además de venganza, justicia, posibilidad de reparación y atisbos de perdón. Entonces yo sí creo que la elaboración de la culpa hacia la reparación es un logro de la humanidad, pero nuestras estructuras más primarias lo que quieren es el ojo por ojo, o peor, 2 ojos por ojo, porque la venganza a veces es excesiva, violenta, y creo que hay una tarea fundamental, y me estás planteando, Marco Aurelio, como siempre, con tus preguntas. No, pero si es excesiva, no es taliónica, pues. No, el talión es una reciprocidad, digamos. Claro, no, es que la ley taliónica ya es un avance con respecto a la violencia desaforada. Estoy de acuerdo contigo. Habría una proyección de el castigo absoluto al talión, que es proporcional, y del talión ya a la posibilidad de otro tipo de comprensión. Y yo creo que la humanidad ha avanzado en ese sentido y tratamos un poco de subyugar, por usar esa expresión, nuestras tendencias naturales que, repito, podrían ser incluso más que taliónicas. Pero una observación, ¿no? Si hubiésemos avanzado, entonces, ¿cómo explicas esta aprobación, repito, casi unánime, ¿no?, del asesinato de Osama Bin Laden? ¿No? Bueno, porque, fíjate, por un lado, yo sí creo que hay una asociación entre un acto terrorista de barbarie absoluta, como fue la destrucción de las Torres Gemelas y muchas otras cosas, que lo sitúan casi como una suerte de monstruo, no de ser humano. Ah, no, pero entonces si tú lo sitúas en esta categoría... Yo no estoy diciendo ya, eso. No, pero si se sitúa ahí, entonces está fuera del plano de la ética. Por ejemplo, un gorila normal tiene la estatura poco más o menos de un hombre, pero King Kong mide 15 metros de alto, entonces King Kong es un monstruo. Claro. Entonces las cosas que haga King Kong son pues como una tempestad, la erupción volcánica, un tsunami, están fuera de la ética. Entonces, si me sacas aquí el asunto de... No, lo que estoy diciendo, mira, es que lo que hizo fue algo atroz, impensable, pero además los medios lo hicieron un monstruo. Lo hicieron un absoluto monstruo. Yo me imagino que él ha debido tener una suerte de lógica interna que le permitía hacer ese acto como que fuera un acto legítimo y no un acto, como lo vemos nosotros, absolutamente ilegítimo. Es decir, una suerte de desgobierno de su resentimiento, de su bronca y de su violencia. Entonces hay gente a la cual la gente va a aplaudir que la maten. Yo creo, por otro lado, no voy a llegar a los extremos de un viejo amigo mío que decía: el hecho de pertenecer a la especie humana no me hace aplaudir sus conductas. Es decir, somos pues seres vengativos. La gente... Yo viví en Londres... Perdón, me están indicando que debemos hacer un nuevo corte. Después prosigues. Adelante con el corte. Mira, yo... Estamos en un diálogo, como siempre, muy interesante con el doctor Max Hernández.
tenías que terminar de hilvanar tu pensamiento. Sí. Bueno, una de las cosas interesantes, y disculpa que insista con la Orestíada y los trágicos griegos, es que Atena, la diosa Atena, plantea en un momento que el tribunal del Areópago va a terminar con esa lógica de la venganza en que la sangre llama a la sangre, y por lo tanto hay que propiciar una nueva lógica que termine con esta bola de nieve de yo me vengo porque tengo derecho de vengarte y entonces tú te vengas porque tienes derecho de vengarte. Ahora, también es absolutamente cierto que estos son conquistas culturales de la humanidad. El punto que tú me traes y que es capital de entender es cuál es el punto preciso en el cual lo cultural no contraríe radicalmente a lo natural, sino que permita encauzarlo de determinadas maneras. Porque yo sí creo que hay una serie de construcciones culturales que han sido estupendas, pero construcciones culturales que han generado ese horror que tenía Aristóteles de creer que hay quienes han nacido para mandar y quienes han nacido para obedecer. Yo recuerdo que cuando entrevistaba, porque lo hice varias veces, al doctor José Antonio del Busto, un gran especialista en Pizarro, una persona muy docta, y tocábamos el asunto del llamado trauma de la conquista, ¿no? Bueno, y me decía, oiga, de Negri, pero fíjese, abreviando y quizá una especie de reduccionismo, pero tómelo usted, digamos, en su verdadera dimensión. No había mucha posibilidad de equivocarse en esa época. ¿Sabe por qué? Y a él le gustaba repetir esto: por la divisa de los conquistadores. Matarte o matarme has. He de matarte o has de matarme. No hay otra alternativa. De modo que aquí no es que yo voy a traicionar, no, es transparente. Entonces no nos vamos a equivocar. Ese tipo de transparencia se ha perdido completamente, ¿no? Sí, pero yo tengo gran respeto tengo por su obra, del Busto. Pero no te olvides que leían el requerimiento. Es decir, estaban planteando una lógica previa a matarte o matarme has. Sí, Borges, de nuevo tú lo has traído, decía, les tocó ser verdugos y pudieron haber sido víctimas. Es cierto que había esto, pero sí creo que resultó siendo traumático por algunas cosas, porque se desarticuló un modo de concebir el mundo. En segundo lugar, la estructura imperial hacía que, capturado el Inca, se desvaneciera esta pirámide y fue ocupada por los conquistadores. Tercero, porque fue un asunto solo de hombres la conquista. Y por lo tanto el mestizaje fue producto de los primerísimos encuentros, y hablamos nosotros del Inca Garcilaso, de Almagro el Mozo, de una serie, o de Martín Cortés, o Hernán Cortés, no, etcétera. Fíjate, no, está bien, me parecen pertinentes tus asociaciones, pero yo traía a colación esto, porque a él le gustaba, y por eso citaba del Busto. Sí, claro, a él le gustaba, digamos, esta definición, ¿no? Entonces yo no digo que no haya ocurrido todo lo otro, y de hecho ocurrió, ¿no? O sea, pues, él tenía una verdadera admiración por la valentía, ¿no? Sí, me decía, oiga, de Negri, cuando López de Aguirre mata a su hija y baja y lo están esperando los carabineros y le apuntan y le tiran, le cae en el muslo, y entonces él dice, ese tiro no vale. Eso es valiente, está corriendo. A eso me refería, ¿no? Claro, es que es cierto que la guerra marca divisiones tajantes. Y una guerra de conquista tiene sus características, y creo que no podemos hacer evaluaciones anacronistas de estos hechos. Pero sí creo también
que había una brutal superioridad bélica, ¿no es cierto? Estoy leyendo a Montaigne de nuevo. Tú sabes, tú lo admiras muchísimo. Y en su ensayo de las carrozas, lo que dice de la conquista es terrible. Y no decimos que era un inglés ni tampoco un protestante. Es cierto, tú me dirás que era un erasmista, que se bamboleaba entre el catolicismo y el protestantismo. Pero lo que él dice es feroz contra ese momento de la conquista. Ahora, tampoco podemos nosotros decir que la conquista, porque somos también hijos de esa conquista. Entonces, ¿cómo? Yo una vez le escuché a Lacan, le preguntaron qué era el psicoanálisis, y dijo, una vasta reconciliación. Una vasta reconciliación de uno consigo mismo, para empezar. Y yo sí creo que tiene uno que tener cierta capacidad de procesar las cosas que ha hecho, no todas ellas loables, ni todas ellas santas, ni todas ellas correctas, y creo que en una historia de un país también se producen muchas cosas. En mi libro he tratado de mantener una suerte de equilibrio, evitando conclusiones. Obviamente se escapan cosas que el inconsciente es así, pues lo sabemos. Aquí en la página 235 leo lo siguiente: el sentimiento de culpa puede llevar al arrepentimiento sincero y a la reparación de los daños hechos. De otro modo, lo reprimido tiende a retornar y el pasado a repetirse. Bueno, el arrepentimiento es el sentimiento de pesar por algo que he hecho o he dejado de hacer. Wilde decía, siempre tan brillante, Wilde decía que arrepentirse es poner una mentira en los labios, ¿no? Porque arrepentirse no es garantía cierta de que no volverá a ocurrir aquello que yo no hice o que hice, ¿no? No es ninguna garantía. Y en todo caso, como decían los latinos, pues res non verba, hechos y no palabras. Entonces los hechos no dirían. En muchos casos de gente arrepentida hemos visto que los hechos han desmentido su arrepentimiento. Sí, de nuevo, mira, yo estoy planteando aquí algo de corte general, ¿no es cierto? Yo distingo, y a Freud le tomó un tiempo hacer la distinción, que me ha permitido a mí hacerla, entre dos instancias inconscientes. Una es la necesidad de castigo y la otra el sentimiento de culpa. Si yo he hecho algo doloso, yo puedo tener dentro de mí una necesidad de buscar el castigo como expiación para olvidarme de lo que hice, porque digo, ya pagué. Pero puede ser que yo, sobre ese sentimiento que me lleva a buscar un castigo, diga, oye, pero si yo he hecho un daño, con que me hagan un daño a mí, yo no estoy resolviendo el daño que he hecho al otro. De repente yo tendría que buscar reparar el daño que he hecho al otro, y de repente en la reparación al daño que he hecho al otro, tengo que aceptar que al otro le tendría que dar un signo de que estoy expiando y que no simplemente estoy diciendo me arrepiento, sino dar un signo físico de que hay un arrepentimiento, es decir, admito que debo ser castigado, pero creo que lo que debo hacer es reparar, y debo plantear que el castigo no debe ser tampoco el mero castigo taliónico, sino debe ser un castigo que ya la sociedad, intentando comprender la pluralidad de motivaciones en las cuales se ha fundado mi acto reprobable, todo lo que en derecho se llaman pues atenuantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo esto lo planteo en términos de la propia conciencia moral y en términos ya de nuestra sociedad, ¿a qué tribunal
y no estoy hablando de un tribunal de justicia, ¿a qué tribunal vamos a someter nuestra historia? ¿A qué tribunal que uno recoja los hechos tales como fueron? Y que tenga la grandeza de evaluar. Ahora, que estos temas tan grandes, exceden todos nuestros recursos. Tú decías que lo monstruoso desborda la ética, estoy totalmente de acuerdo, pero me viene una idea que le he leído a Derrida, que acaba de morir hace 3, 4 años. Derrida tiene un ensayo maravilloso sobre el perdón. Y dice, fíjate qué cosa tan difícil, yo no lo entiendo, pero me conmueve. El único perdón que merece el nombre de perdón es aquel que perdona lo imperdonable, sabiendo que uno no tiene la capacidad de perdonar, ni la garantía de que el otro acepte el perdón. Solo ese perdón merece el nombre de perdón. Vamos a hacer acá una última interrupción y ya volveremos. Bien, esta es una conversación con el doctor Max Hernández. En la página 237 de su libro dice: recordar el terror para volver a pensarlo es la opción lúcida que corresponde a un imperativo ético. Ocurre, sin embargo, que el pensamiento y el terror corresponden a instancias muy distintas, ¿no? A instancias cerebrales muy distintas, aunque por supuesto pues interrelacionadas, ¿no? Entonces el pensamiento, ¿no?, corresponde a lo que se llama el neocórtex, ¿no?, el cerebro neocortical, pero lo otro, el terror, el espanto, ¿no?, es pues algo correspondiente al sistema límbico, al cerebro emocional y al paleoencéfalo, ¿no?, o cerebro reptiliano. Entonces el problema aquí real es que el paleoencéfalo y el cerebro emocional tienen 200 millones más de antigüedad pues que la parte más noble, ¿no?, que es el neocórtex, ¿no? Entonces esto hace que el asunto sea enormemente complicado. Lo es, ciertamente lo es. Lo que he intentado decir con eso... ¿Usted sabe por qué, perdón? Es, entre otras cosas, por un asunto de velocidad. Los psicólogos de la India dicen que la emoción viaja 30.000 veces más rápido que la razón. Hay una cuestión de velocidad. Es cierto. Por eso digo recordar el terror. Porque el terror, como tú dices, inunda. Es un poco como el dolor. Hay esa famosa frase de Freud, dice, basta con que uno tenga un dolor de muelas para que se dé cuenta que toda la grandiosidad de su yo cabe en el agujero de una caries. Claro, en ese momento el dolor anula posibilidades de reflexión, pero el dolor también deja enseñanzas una vez que lo has pasado. Entonces lo que trato de decir es, nosotros hemos vivido una época de terror. Hemos vivido y aceptado cosas terribles. Hablo de la sociedad urbana fundamentalmente, y creo que es necesario que podamos recordar eso, porque si no, mira, cuando yo veo jóvenes que están pidiendo la libertad de Abimael Guzmán como si fuera un simple preso político, y no están tomando en cuenta qué significaron las matanzas ahí perpetradas, cuando como remanentes de esa violencia vemos que en muchas comisarías en este momento se tortura, como se está siendo denunciado. Entonces, todo eso hace que pensemos, algunos de nosotros, que somos una sociedad post-traumática, que las huellas de esos años traumáticos están todavía presentes. Y entonces digo, ¿qué se puede hacer con el pasado? Solamente historiarlo, porque si no el pasado es un fardo. Es como, ¿te acuerdas que antes se decía, esa chica tiene su pasado? No, sí. Como si uno no tuviera un pasado también. Lo que querían decir es un pasado
no tramitado, no elaborado, punible, penoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos de nuestro pasado historia? Y cómo, en lugar de tener un tribunal que sancione únicamente, tenemos una suerte de tribunal ético que examine nuestra historia, lo que está en sus márgenes, que utilice los conceptos que van de la etología al psicoanálisis, pero también todos los estudios culturales que también tienen una cabida, y cómo logramos una suerte de, no síntesis, eso es imposible, pero cuando menos de una visión panorámica y un poco más generosa, ¿no? En la página 251 escribe lo siguiente: todavía persisten remanentes del racismo interiorizado durante tanto tiempo que conspiran contra la construcción de un nosotros incluyente. Pero tú has tenido la proyección o has hecho la prospección de una sociedad donde haya desaparecido esta discriminación. Yo creo que tenemos miles de ejemplos que desdicen de eso. Es decir, en Europa está apareciendo en estos momentos con mucha fuerza una xenofobia que tiene componentes racistas. En Estados Unidos, que se ha logrado vía la lucha por los derechos civiles, que han elegido un presidente afroamericano. Sin embargo, vemos que aparecen signos inequívocos de racismo. Yo sí creo que es muy difícil que los seres humanos reconozcamos al otro en su integridad. El otro me resulta siendo una amenaza en un montón de sentidos. Me puede atacar, pero también puede plantear que tiene lo que yo deseo y no tengo. Estoy hablando en este sentido las ideas de René Girard, ¿no es cierto?, en la violencia y lo sagrado, ¿no? Esa teoría suya del deseo, que no deseo este objeto, yo deseo lo que tú deseas. Si este objeto no es deseado por ti, yo no le doy ningún valor. Por lo tanto, deseo ser un poco tú. Y por lo tanto, si deseo ser un poco tú como tú, me eres un problema, porque no me dejas ser yo como quisiera ser como tú. Entonces, sí, hay todo eso. Yo creo que hay una tendencia feroz a la violencia, a todo esto, pero ¿cómo intentamos nosotros en nuestro país salir de una espiral que ese trauma reciente reactivó? En la página 256 dices: en los discursos públicos se trata con frecuencia una acción venidera como si fuese un hecho y no un proyecto, una posibilidad o un deseo, ¿no? Bueno, y luego mencionas tú la distinción, la triple distinción gramatical de presente, pasado y futuro. Pero hay algo que es bien interesante al respecto. Esa distinción triple es gramatical, pero no es cerebral, porque está demostrado que el cerebro solo distingue el presente y el pasado. El cerebro no distingue lo que no existe, que es el futuro. Y entonces el presente, y esto es alucinante, el presente para el cerebro dura 3 segundos. 1, 2, 3. Si vale la pena lo archiva y si no lo olvida, ¿no? Entonces esto de acá es un problema para nuestra especie, porque el hombre, como bien lo sabes, es un ser futurizo. O sea, es un ser que se orienta o se proyecta hacia el futuro. Entonces, tú estás proyectando desde este momento qué vas a hacer después del programa, qué harás mañana en la tarde, el próximo mes, tal vez el próximo año, ¿no? O sea, estás incluyendo en tu habitualidad, en tu diario vivir, una inexistencia. Entonces, esta inexistencia es parte también de un error, ¿no? Porque quizá uno se adelante e imagine cosas que no se van a producir. Esto, como tú lo señalas muy bien, es común entre los políticos, ¿no? Pero, repito, ¿no? Si ya
hay esta dificultad de tener que habérnosla con algo que no existe todavía, pero nosotros nos estamos anticipando y tenemos la ilusión, ¿no? O sea, una expectativa especialmente estimable de que exista, pero no existe. Pero yo estoy de acuerdo con esa actual realidad y que algunas investigaciones lo demuestran así, pero conversábamos también los inmensos cambios que se han producido en las últimas 3 décadas. Sí. Y estos inmensos cambios hacen que el ser humano se vuelva más futurizo aún. Es decir, que vive en esa proyección que tiene elementos definitivamente de fantasía muy grandes, pero que vamos aprendiendo a ubicar posibilidades de realización. Entonces, ¿cómo hacer que verdaderamente podamos en el Perú pensar en el futuro? En un país donde la pobreza te hacía, además de todo lo que dices de la formación cerebral, la pobreza te hacía pensar, ¿qué voy a comer dentro de un rato? O sea, tu horizonte, y para algunas maneras de entender cómo enriquecerse era también el rédito inmediato y no la apuesta al futuro, ¿no es cierto? Entonces, fíjate lo que son las cosas, Marc. Tú sabes, yo lo mencioné hace algunos programas. Tú sabes que la terapia que tiene menor acogida de todas las terapias habidas y por haber es la terapia horaciana, ¿no? Del Carpe Diem, que es la terapia de los alcohólicos anónimos y los narcóticos anónimos, ¿no? O sea, solamente vive el día presente y no ofrezcas nada para mañana, porque de repente mañana recaes en el vicio y vuelves a probar la droga, en fin, ¿no? Entonces, ¿sabes por qué no tiene ninguna acogida o muy poca acogida? Porque anula una dimensión absolutamente esencial en el ser humano, que es esencial a base de no existir, que es este carácter futurizo. Porque el Carpe Diem horaciano te anula la futuridad. Claro, y si uno termina el Carpe Diem es cuan mínima crédula póstero, cuanto menos creas en lo que viene. Claro. Y eso, porque yo sí creo en el goza el día, pero no anules lo que puede venir. Claro, pero en el caso en el caso del Carpe Diem y esto es exacto. Claro, pero así deprimes completamente. Por supuesto. ¿no? Es decir, el ser humano ubicado en esa pequeñísima duración, porque el día, además radicalizando lo que tú dices, al pronunciar la palabra día, estoy dándole los 3 segundos de los que me hablas del presente. Así es. O sea, todavía reduce más, digamos, sí, el ámbito vital. Me están indicando que desgraciadamente el tiempo se ha vencido. Agradezco muy sinceramente, y una vez más, lo he entrevistado en otras ocasiones, al doctor Max Hernández, y le pregunto rápidamente, ¿qué otra obra, entre las muchas que ya publicó, tiene en preparación? No sé, mira, yo tuve la experiencia del Acuerdo Nacional y me interesó muchísimo entender, uno, si se pueden construir consensos, y dos, de ser esto posible, cómo construir consensos, cómo ubicar al sujeto en la colectividad política. Esos temas me están llamando en este momento mucho la atención y tal vez haga algo en ese sentido. Bien, entonces, nuevamente mi agradecimiento a Max Hernández, y con ustedes será hasta el programa siguiente.